Esta es una conferencia pues que me ha invitado el comité de Fardit para dictarle a todos ustedes. La invitación me la hizo Nicolás, muchas gracias pues por ello. Este soy yo, Juan Felipe Tangarife, trabajo en la Clínica Cardiovit de Medellín. La idea es como mostrarles algo de lo que nosotros hacemos, tanto en el servicio de imagenología como en el de hemodinamia. Nosotros contamos en la institución con 2 salas de radiología, las cuales utilizamos estos 2 equipos con los cuales hacemos radiología no convencional y estudios especiales. En la sala 1 contamos con un cielítico y es allí donde hacemos todos los rayos X convencionales. Y en la sala 2 tenemos un estudio donde hacemos tenemos un equipo donde hacemos todos los estudios gastrointestinales. Para la valoración de los pacientes así como emergentes y en unidad de cuidados intensivos tenemos estos equipos que son los portátiles. Antes de mostrarles el tomógrafo, quisiera que evaluáramos esta diapositiva. En ella vemos el tamaño del voxel, la evolución de este a través de los años. Cuando se desarrolló el primer tomógrafo fue en 1972, este era el tamaño del detector, casi 10 centímetros. En este momento pues ya está en 0.5, entonces gracias a ello tenemos mayor resolución espacial y mayor definición de tejidos blandos y lo que llamamos un isotropismo fino. Bueno, aquí está la relación de la imagen y el pitch. Entonces aquí hablamos de desplazamiento de 5, de desplazamiento de 2,5 y de 1,25 en la velocidad de la mesa con respecto a los detectores. Y entonces vamos viendo que esto es un pitch de baja resolución, este es de media y este es de alta definición, pero entonces el movimiento es mucho más lento, tanto el de la mesa como el del tubo, y esto pues va a generar un poco más de radiación hacia el paciente. Aquí vamos a evaluar lo de la resolución espacial con respecto al pitch y a la colimación. Entonces estos son unas láminas y entonces la idea de esto es evaluar cuántas láminas se alcanzan a apreciar o a diferenciar en determinada velocidad y con respecto al pitch que elegimos. Este es el tomógrafo que nosotros tenemos, es un Somaton Definition Flash, tiene dos tubos y 2 array de detectores, más o menos este es el esquema. Aquí les muestro pues cómo es la configuración del equipo. No están paralelos perpendiculares los tubos, sino que tiene una diferencia de 95 grados. El principal sería este, el A, y el B sería este, tiene una diferencia de 95 grados. La array de detectores es de 64, pero gracias a esta tecnología que se llama SwissSharp, que patentó Siemens, el equipo puede tener una deflexión en la nube de electrones, donde 4.640 veces por segundo hace una deflexión. Entonces lo que hace es que genera como 2 puntos focales y a través de esto pues se multiplica o se duplica por decir los cortes. Entonces le llaman a esto 128 cortes digitales. Aquí vamos a ver la imagen, cómo se configura o cómo es el esquema gráfico. Este es el ánodo giratorio con radiación de frenado, acá está la nube de electrones que golpea y aquí nos está mostrando cómo se generan el abanico pues de radiación, y aquí cómo sería pues el corte axial en el paciente. Gracias a esta tecnología pues los equipos pueden disminuir el ruido que se genera por el sistema helicoidal o por el movimiento helicoidal, y aumenta el detalle y la resolución espacial y de los tejidos blandos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de los 2 tubos? Pues básicamente es disminuir el tiempo de rotación para aumentar la información que se captura. Mejor dicho, adquirir la imagen en la mitad del tiempo de lo convencional. Entonces acá vemos cómo
con un solo tubo pues se hace el barrido helicoidal. Cuando se necesita hacer si se necesitaría hacer una exploración muy rápida, entonces se formarían unos gaps. Lo que hace el tubo B en este caso es irradiar en ese momento, y por eso pues es los dos al mismo tiempo. Entonces debido a esto pues se genera la imagen más rápido y se puede desplazar la mesa con más velocidad. Las aplicaciones de esta herramienta son para funciones cardíacas. Entonces acá vemos un equipo convencional, pues tiene que tardarse 300 milisegundos para dar un giro de 180 y capturar una imagen del corazón. El de nosotros con 90 grados que gire uno, el otro también va a girar, entonces simplemente en la mitad del tiempo va a adquirir la imagen, y esto más o menos es de 280 milisegundos, lo que permite tener un intervalo, pues, o sea, adquirir imágenes cardíacas con unas frecuencias un poco más altas. Pues eso va a beneficiar a cierto tipo de pacientes. Entonces acá vemos cómo se pueden adquirir las imágenes en el modo flash cardio. Acá tenemos la sincronización del electrocardiograma con el equipo. Él por lo general siempre hace él censa 3 latidos y hace la adquisición de imagen del 60 al 80% del ciclo cardíaco. Entonces ahí es donde obtiene la imagen. En el modo secuencial es igual, o sea, él censa el electrocardiograma del paciente, y en el momento pues de mayor relajación del corazón es donde adquiere las imágenes y después se desplaza. Y en el modo espiral tiene una configuración que no sé si alcanzan a apreciar, son estas rayas. Aquí nos está mostrando que uno puede configurar el equipo para irradiar durante todo el ciclo cardíaco en full dosis, sería como verde clarito, con un 20 o 40% sería este que se muestra aquí como en estos cuadritos acá, así, verdecitos. Uno puede configurar el equipo para disminuir la dosis de radiación. O sea, en este momento irradiaría full y en este momento bajaría en un 60 o 70% la dosis del paciente. Entonces acá tenemos una imagen pues de las que se pueden adquirir con el equipo. Aquí nos está mostrando un tomógrafo convencional, en el sentido pues de que no tiene los dos tubos. Entonces miren todo lo que se demora pues para adquirir un corazón, de 5 a 10 segundos, y nosotros acá pues con un giro de 28 milisegundos se puede adquirir todo. Esta es la matriz que nos da la casa comercial a la hora de nosotros multiplicar pues el factor que nos da el equipo de dosis, que son las DLP, por estas variables, de acuerdo a la estructura evaluada y de acuerdo a la edad del paciente, para que nos dé lo de los milisieverts, para calcular cuánto fue la dosis de radiación del estudio. En el servicio de hemodinámica tenemos 3 salas, tenemos 4 salas, perdón, y tenemos 2 FD20. Tenemos una sala con un biplano, tiene un FD20 y un FD10 en el tubo lateral, y en esta sala pues del biplano hacemos los estudios de neuro y pediatría, cardiología y hemodinámica pediátrica. En la sala 4 casi se realiza más que todos los procedimientos de electrofisiología. En sala 3 y sala 2 pues se utiliza para coronariografía y para estudios vasculares periféricos. Entonces el tema de la conferencia en sí es que son los retos en el angioTAC de aorta toracoabdominal. Estas son las indicaciones pues de la clínica a la hora de realizar los estudios. Lo que más nos llega a nosotros son los aneurismas aórticos, las disecciones, la enfermedad ateroesclerótica. Muy poco, pues, o sea, realmente estenosis aórtica, y para pacientes que van para cirugía cardíaca. Nosotros tenemos esta tabla, con ella nos basamos para realizar para escoger los parámetros de inyección. ¿Qué tenemos nosotros de especial? Pues que cuando los PICs son externos los inyectamos a 0.5 o a 1 y a un límite de presión de 100, y un central nunca lo inyectamos a más de 1.5,
y siempre con una PSI de 100 por el riesgo que hay de ruptura de la aurícula y probablemente un derrame pericárdico y probablemente el paciente fallezca. Todos los angiotas los realizamos con Yelco 18, los inyectamos por un caudal mayor a 4 y con 325 PSI. Todo lo que nosotros queremos evitar en todas las tomografías es que nos suceda algo como esto. Estaban imágenes de un paciente aquí de la clínica donde estamos viendo una necrosis, un tejido necrótico, una úlcera y una quimosis aquí después del medio de contraste. Esta foto fue de la semana donde ha evolucionado con respecto pues, a la extravasación. Aquí vemos una imagen de internet donde nos muestra una imagen típica pues, de la extravasación del medio de contraste en el pliegue. Nosotros como protocolo tenemos, antes de realizar una tomografía contrastada, revisar la vena con una jeringa de 10 de solución salina y después revisamos con los mismos parámetros con que vamos a realizar la inyección, pero con salino, o sea, hacemos una inyección de prueba con los parámetros del inyector. Si vemos que hay dificultades, pues se cambia la vena, aunque a veces pasa las 2 primeras y cuando inyecto en el medio de contraste ocurre la extravasación. Esto es un artefacto que nos pasó aquí en la clínica y básicamente consiste en que, como por esos días se habían agotado estos dispositivos que se conocen como AngioCat o conectores, entonces los que habían traído no eran compatibles con los tomógrafos. Si ustedes observan la imagen, esto es de una tomografía pues, de un AngioTAC por TEP, para descartar TEP. Entonces ustedes observan en la parte de aquí arriba, pues donde están mostrando las flechas, medio de contraste todavía en la vena subclavia y en la aorta, pero aquí en la vena cava estaba vacía y en la arteria pulmonar, entonces a este paciente le tocó inyectarlo nuevamente. Aquí vemos una dilución del medio de contraste. Esto es un concepto interesante y esto se debe básicamente a que por donde se inyecta el medio de contraste puede pasar lo siguiente: si el paciente tiene una estenosis en el vaso central, ya sea en la subclavia o en la cava, entonces el medio de contraste lo que va a hacer es buscar cómo llegar al corazón, entonces va a buscar puros vasos colaterales o va a buscar como nos muestra en esta imagen de la angiota, pues puros vasos, la vena ácigos, pura circulación colateral. Entonces el medio de contraste muchas veces no va a alcanzar el umbral que nosotros necesitamos o el adecuado para evaluar la región. Entonces es importante que los pacientes que vienen para angiotac o para tomografías contrastadas, idealmente canalizarlos por donde no tengan marcapaso, o los pacientes que sufren de diálisis y que muchas veces han tenido muchos catéteres, que esos vasos tienden a trombosarse y a taparse. Entonces la idea es evaluar de alguna manera, pues tratar de tener precaución con ese tipo de casos. Nosotros para pacientes también complejos tenemos que tienen accesos vasculares muy complejos, contamos en la clínica, disponemos de este Yelco que se llama un Nexiva, como ustedes pueden observar en esta tabla, con un Yelco normal de 24, uno inyectaría a 2 o a 1,5, pero con este nos permite inyectar a 3, a 325 PSI, con un 22, pues que es una vena con lo que normalmente, con esto cateterizan los niños, con este 24 y de 22 para las angiotac de arterias pulmonares y de aorta. Con los de 20, pues realmente hacemos o le realizamos las tomografías a los pacientes ambulatorios de tomografía cardíaca o para evaluar el TAVI en pacientes con accesos venosos muy complejos. Aquí tenemos otro tipo de acceso vascular, que es el que se realizan en las salas de hemodinamia, donde se implantan catéteres que se llaman PIC, que son periféricos, de catéter periférico de línea central. Entonces aquí podemos observar en la imagen cómo están cateterizando la vena. Aquí vemos la agujita y esta es la vena. Entonces el doctor ve que funcionó, que la punta de la aguja está en la luz del vaso y que tiene retorno en la aguja, entonces ya introduce la guía
y avanza. Esta es una punción directa en la vena. Esta es una punción directa en la vena, así la vemos en la sala de angiografía. El paciente viene con una vena canalizada en el dorso de la mano o en la muñeca y por ahí se suministran 10 centímetros de medio de contraste, entonces nos pinta todo el drenaje venoso. El doctor lo que hace, nosotros ubicamos el paciente pues debajo del arco en C, y lo que hace el doctor es puncionar el vaso principal. Por lo general siempre buscan la cefálica para este tipo de procedimientos. Contamos en la institución con 2 catéteres, este es el de Cook. Estos catéteres son 5 French, lo que nos permite, son compatibles con tomografía, con inyecciones de alta presión. Ustedes pueden observar acá el caudal máximo son 5 mililitros y las PSI límite son de 325, entonces pues, tranquilamente uno puede realizar una angiotomografía por este método. Este es el otro catéter, que es el Arrow, que es importante. Acá en las marcas, no sé si alcanzan a apreciar, aquí lo que pasa es que no se define muy bien, pero acá nos está mostrando que se puede inyectar hasta 5 mililitros y nos habla de cuántas PSI puede aguantar el catéter. Este es el catéter de la casa comercial Arrow. Acá están las configuraciones. Nosotros utilizamos el 4,5 unilumen para pediatrías, para pacientes pediátricos, y en adultos podemos utilizar, pues siempre se utiliza este bilumen. También nos permite hacer inyecciones, miren, a 5 mililitros por segundo, y aquí no está en PSI, pero está en kilopascales los límites de presión. Idealmente uno siempre lo utiliza a 300 o 325 y sin ningún problema. Aquí quería traerles este ejemplo de una paciente que tiene uno de estos catéteres. Este es un PIC de Cook. Como pueden observar en las líneas, en las flechas, estoy señalando el trayecto del catéter en esta imagen de aquí y en este corte axial. Acá en este corte axial, a nivel de la cava superior, está aquí el catéter en este puntico, y como pueden observar en la imagen del TAC, sin ningún problema para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar. Nosotros pues para la adquisición de imagen utilizamos siempre la herramienta del bolus tracking. Cuando vemos que alcanza el umbral, pues realizamos la adquisición o el barrido del estudio. Aquí les voy a mostrar pues como 3 videos. En cada uno de ellos la idea era mostrar como el equipo tiene 3 formas de adquirir imágenes. Entonces una es el modo flash, que es el ultra rápido, que es un pitch de 1,5. Acá está el modo helicoidal, que es convencional como cualquiera de todos los equipos, y este es dual energy. Lo que hace el equipo es que adquiere las imágenes con dos energías diferentes en el KB, y él lo reconstruye. Me muestra esta imagen, que es una imagen mixta. Aquí estamos evaluando 2 aneurismas. Lo importante de esto es que quería mostrarles la diferencia en cuanto a duración del barrido. Aquí es de 2,5, en esta técnica helicoidal de 5,2 y en esta de 5,5. Aquí están las dosis de radiación. Uno creería que porque, bueno, la dosis de radiación también depende de otro factor, y es el peso del paciente y la talla, o también de la masa muscular. Lo que quería mostrarles acá era que uno cree que porque son 2 tubos o irradia con 2 energías diferentes, la dosis es mayor, y no, que es un poco menor que la helicoidal. Bueno, los principales retos para mí como tecnólogo son estos 3, que son la disección aórtica, los aneurismas abdominales y el control de Stent Graft. En la disección de aórtica, pues como ustedes pueden observar en esta imagen, se ve un vaso elongado con un trombo intramural y el medio de contraste aquí en la luz verdadera. Es muy complejo para nosotros a la hora de hacer la adquisición de tomografía. Muchas veces nos puede quedar así como esta, temprano la adquisición, entonces no podemos evaluar muy bien el aneurisma y los vasos distales a este. Entonces acá hay una imagen también donde está un aneurisma de la aorta. Es muy complejo cuando estos aneurismas son muy grandes. La idea es que estos pacientes, cuando el vaso tiene un diámetro normal de 5 milímetros, por decirlo así, y el aneurisma llega a 10, entonces esto es un motivo pues para intervenir. O sea, si el aneurisma es más grande o es el doble del vaso,
o es sintomático, hay que intervenirlo. Otra de las dificultades que tenemos es esto, que es el paciente con un stent graft, donde lo que está señalando la flecha de aquí es algo que se conoce como las endofugas. Hay de varios tipos, más adelante vamos a hablar de ella, y básicamente consiste en que por vasos aferentes, como son las lumbares o la mesentérica inferior, esté llegando nuevamente sangre al saco del aneurisma y este siga creciendo. El objetivo de esta terapia con stent es disminuirle la presión de llenado al saco aneurismático para evitar que este se rompa. Para mí como tecnólogo, uno de los retos más pues, que tenemos en el día a día sería que son las disecciones aórticas o las disecciones vasculares. Básicamente consiste en que la íntima, que es una de las 3 capas de la arteria, se rompe, se lacera y entonces migra esa capa hacia el interior de la luz del vaso. Entonces se producen, por decirlo así, una luz verdadera y una luz falsa. La luz verdadera tiene más caudal o más flujo y la luz falsa es un poco más lenta. El problema de esto es cuando compromete los vasos mesentéricos o los renales. Ahí es donde estos pacientes hay que atenderlos pues, con rapidez, con premura. Algunos lo llaman a esto el signo del yin-yang o el grano de café. Esta es una de las clasificaciones pues, de las disecciones aórticas. Cuando compromete la raíz aórtica, sí o sí va para cirugía. Hay inclusive a nosotros nos han llegado pacientes que compromete la circulación de la coronaria, esos pacientes cirugía de urgencia. Nosotros aquí intervenimos ya después de los pacientes que han operado pues de la raíz aórtica, y estos, cuando la disección está después de la subclavia, pues estos pacientes van para terapia con stent graft torácico. Más o menos acá hay un esquema de cómo es la disección. Acá vemos la íntima y aquí está la ruptura, entonces la sangre, como viene con presión, empieza a ingresar por acá y va rompiendo y va lacerando esto aquí, esta pared del vaso. El factor predisponente más importante para la disección es la presión arterial alta. Aquí vemos un paciente que nos llegó a nosotros en la guardia. Nosotros acá pues los fines de semana y en las noches no contamos con radiólogo presencial, entonces le hicimos esta fase simple. En ella podemos evaluar algo que nos llamó la atención, fue esto, que esta es la aorta torácica descendente, y no sé si ustedes alcanzan a observar aquí como unas calcificaciones. O sea, normalmente las calcificaciones van hacia la periferia del vaso y en este caso están en el interior. Entonces ya esto a nosotros es como un signo de alarma. Yo identifico esto, yo digo, boom, de una, este paciente está disecado, tiene una disección. Entonces inicialmente este paciente llegó al servicio por un déficit neurológico, le realizaron una tomografía, un angiotac de cráneo y cuello. Después de que vieron la disección lo volvieron a inyectar y ya le realizaron que es la tomografía contrastada, el angiotac toracoabdominal, donde se alcanza a apreciar la disección. A mí me llegó esta paciente que les estoy mostrando acá en un turno un domingo por la noche. El doctor me dijo, hermano, esta paciente yo le estoy sospechando tromboembolismo pulmonar y una ACV, tiene déficit neurológico. Cuando yo hice esta imagen a nivel de las arterias pulmonares, pues para hacerle primero la angiotac de arterias pulmonares, entonces yo le vi esta imagen y yo le dije, doctor, vea, esto tiene calcio aquí, esta paciente tiene una disección. Entonces me dijo, no, hermano, vea, ¿sabe qué? Hagámosle lo primero, lo que planeamos, que es el angiotac de arterias pulmonares, y después le hacemos el angiotac del todo el cuerpo. Entonces yo procedí inicialmente a hacer un barrido caudocraneal de las arterias pulmonares, tratando de que se me alcanzaran a visualizar las arterias cerebrales. Alcanzaron a llenar más o menos hasta el segmento M2. Después le realicé la fase angiotac toracoabdominal. La idea era, pues yo la hice, la adquisición cráneo caudal, pero la reconstrucción me quedó así caudocraneal, ahí pido disculpas por eso. Sin embargo, en estas tomografías lo que podemos evaluar es que la paciente pues tiene una falla cardíaca, tiene una disección desde la raíz y tiene un compromiso de la carótida derecha.
Esta paciente falleció en el transcurso de la noche. Básicamente, pues esto es un gráfico donde lo que les comentaba ahora de los aneurismas infrarrenales o los aneurismas de aorta abdominal, cuando el diámetro es superior a 2,5, el diámetro normal, que es de 5,5, estos pacientes hay que intervenirlos. Esto es una imagen gráfica donde nos muestra una aorta normal y aquí con un gran aneurisma. Estos aneurismas pues son de tipo fusiforme y normalmente se localizan aquí antes de la bifurcación de las arterias ilíacas. El tratamiento ideal pues es evitar que esto suceda, que haya un sangrado, que este se rompa, y esto es catastrófico. Entonces aquí hay unas imágenes, así lo vemos en un corte axial, así lo vemos en una reconstrucción MIP, que esta nos puede servir a nosotros para evaluar o al médico, al hemodinamista o al vascular o al radiólogo intervencionista, cómo está la configuración de las placas de ateroma a la hora de ascender la prótesis, qué tanto es el grado de estenosis que puede tener este vaso en esta zona de acá. Aquí vemos un volumen rendering que nos puede mostrar ahí más o menos cómo es las angulaciones o a qué nos estamos enfrentando o a nivel de qué están los vasos mesentéricos, a nivel de qué vértebra. Lo que hacen los médicos aquí en la clínica es que con base en estas imágenes axiales hacen una curva y con base en esta curva pues toman estas mediciones y con base a estas mediciones el cuello básicamente es, este es el diámetro, el cuello es la última, el tamaño del cuello es la última renal con respecto a donde nace el aneurisma, la longitud de la última renal con respecto a la bifurcación ilíaca, si tiene un cuello distal, o sea, si tiene una zona de estrechez aquí, el diámetro de las ilíacas, de las arterias ilíacas y la longitud de estas con respecto al nacimiento de las hipogástricas, y también los diámetros del acceso vascular, que en este caso serían las arterias femorales. Las medidas las toman de esta forma, o sea, axial al vaso, como nos muestran estas flechitas o estas líneas amarillas, porque de esta forma, pues, si uno toma axial al cuerpo, como lo adquiere el equipo, pues entonces uno estaría tomando una medición errada y podría uno equivocarse a la hora de escoger la endoprótesis. Este es un esquema gráfico de cómo se implanta el dispositivo. Básicamente se asciende, por lo general es la arteria por donde sea más fácil el trayecto, donde no tenga muchas placas, porque este es el cuerpo principal, este puede llegar a ser 22 o 20 French. Esto se libera, esto es una endoprótesis trimodular, tiene 3 componentes, este es el cuerpo principal. Después de que se libera se libera una extensión hacia la arteria ilíaca común derecha, o en este caso, y después se trata de canalizar o canular esta pata o esta extensión con que viene el cuerpo principal, y por ahí se implanta nuevamente otra extensión. En final, pues la idea es que nos quede así, como la que vemos acá. Entonces, pues bueno, mira, aquí nos llegó un paciente remitido de otra institución. Este paciente, pues, como ustedes pueden observar, tiene un marcapaso bicameral, tiene una endoprótesis a nivel torácico. En el hospital donde llegó, le trataron inicialmente el aneurisma desde la aorta torácica descendente. Ustedes van a ver las imágenes aquí. Aquí están, esta es la endoprótesis. Sin embargo, el tratamiento ideal para este paciente era una endoprótesis con fenestraciones, que eso fue lo que le colocamos acá. Este paciente presentaba un aneurisma muy grande. Lo que nosotros nos reunimos entre varios tecnólogos y decidimos pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder visualizar bien este aneurisma? Porque es muy grande, ya lo van a observar. Entonces lo que hicimos nosotros fue colocar el ROI a nivel infrarrenal después del aneurisma. Entonces apenas vimos que se pintó el vaso principal, que en este caso es la aorta, pues decidimos adquirir las imágenes. Aquí vamos a ver el angiotac.
Y aquí está la reconstrucción, el volumen rendering. Como ustedes pueden observar, acá se ve el aneurisma, es un gran aneurisma, es muy grande, con un inminente riesgo de ruptura. A pesar de que nosotros escogimos el ROI por debajo de no se alcanzaron a llenar muy bien como los vasos femorales. Ilíacos sí, pero femorales muy poquito. Esto es un aneurisma considerado como yustarrenal porque está al lado de las renales y compromete también el ostión de la mesentérica superior y el tronco celíaco. Vamos a ver si esto por acá nos muestra pues como la imagen del aneurisma. Aquí vemos la endoprótesis que le instalaron en la otra clínica. Y estas son las imágenes ya del aneurisma. Como ustedes pueden ver aquí, es demasiado grande. Tiene un trombo mular, el paciente ya tiene derrame aquí pleural. El ROI nosotros lo escogimos más o menos en esta zona acá, después del aneurisma, tratando de que nos quedara completo el vaso lleno, porque este paciente pues iba a ser llevado a terapia con stent graft. Estas son imágenes después. Esto es una tomografía que le realizaron, pues un escanigrama y una tomografía que le realizaron al año después, donde se alcanza a apreciar acá el stent que él traía, el que le implantamos el día de la emergencia. Es un stent fenestrado. Aquí vamos a ver una imagen angiográfica de este tipo de aneurisma. Se cateterizó pues se le hizo un control radiográfico por acceso radial, donde ustedes alcanzan a apreciar aquí los vasos mesentéricos con stent. Y el stent que se le colocó a este paciente fue como para tratarle la urgencia, simplemente fue desplegarle la endoprótesis, el T-branch, y antes de que pues se liberara acá, se le colocaron unas extensiones torácicas como en forma de campana, tratando de disminuir el riesgo pues de inminente muerte que tenía este paciente, de que ese aneurisma se rompiera. Ya después, en un segundo tiempo, se trató pues la parte de la enfermedad ilíaca y femoral, pero pues el paciente ha evolucionado bien. Las consideraciones a la hora de las endofugas, que esto es otro de los retos, es una fase inicial, pues todos los pacientes que presentan dolor abdominal, se le debe hacer la localización del aneurisma y de la endoprótesis como estaba. Aquí está el control, pues, o sea, la integridad, el hematoma, la urolitiasis. Hay algunos pacientes de estos que presentan problemas pues como dolor abdominal, y como ya tienen un antecedente de que le implantaron un esteno, entonces los clasifican de una vez: no, este paciente le rompió, o este paciente tiene otro cuento, y resulta que puede ser que tiene urolitiasis, o puede ser que tenga un TEP, entonces a veces nos puede pasar. Este es un esquema de lo que son las endofugas. Básicamente consiste como en una complicación que tienen este tipo de procedimiento, y es que, como les comentaba ahora, la idea del stent graft es disminuir el riesgo de que el aneurisma se rompa. Entonces, a estos pacientes, si les sigue llegando sangre al saco del aneurisma por vasos aferentes o eferentes, hay un inminente riesgo de que vuelva a crecer el aneurisma y por ende a que se nos rompa. Aquí hay una clasificación, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aquí les voy a mostrar un gráfico de cómo es el esquema de los tipos de endofugas. Tipo 1A es proximal, tipo 1B es distal, o sea, aquí donde se ancla las extensiones. Puede estar regurgitando, uy, perdón, me equivoqué, hola, me equivoqué. No me devuelve. O sea, esta. Bueno, la idea esto es un esquema donde muestro pues los tipos de endofuga. Aquí estamos viendo una endofuga, o sea, que sigue llenando el saco por la parte proximal, y aquí por la parte distal.
Estos son por vasos como la mesentérica inferior o las lumbares, los que llaman vasos aferentes. El tipo 3 es por desgaste del material o que éste se rompa o que se desplace. El tipo 4 es que como estas endoprótesis vienen cubiertas como con una tela, un PTF, que se dañe o se vuelva poroso, entonces el aneurisma sigue creciendo. Y hay un tipo 5 de endofuga que no se sabe qué es, que no es ninguno de estos, pero sigue llenando el saco, entonces sigue aumentando el riesgo de que se rompa el aneurisma. Básicamente estos pacientes se trata de llegar a la zona donde se está generando la endofuga y embolizarla. Este es el material que utilizamos, Onyx. Ya van a ver cómo se ve en la imagen. Entonces aquí vamos a ver como una serie de casos. En este paciente, pues como ustedes pueden observar, está la aorta abdominal, está la ilíaca, y aquí por esta arteria que es la circunfleja de la ilíaca se anastomosa las lumbares, y por este vaso acá es donde le está llegando sangre al aneurisma. Entonces aquí vamos a ver una imagen, acá está la inyección y como ustedes pueden ver aquí está llegando el medio de contraste, está llegando hacia el saco del aneurisma por este vaso. Aquí está ya la angiografía con el microcatéter ya en el saco. Aquí está una imagen y aquí vemos cómo es después de la embolización con el Onyx. Aquí está el control final, se embolizó todo el vaso. Acá está el medicamento embolizante, el agente embolizador, pues que en este caso es el Onyx, con la imagen final, cómo quedó. Aquí vemos otro caso diferente donde a través de la mesentérica inferior estaba llenando nuevamente el saco. Entonces la idea era entrar por la mesentérica superior, tratar de llegar a través de este vaso a la arteria mesentérica inferior, por esta que es la arteria marginal. Entonces a través de técnicas de micronavegación se llegó hasta allá y como ustedes pueden observar aquí, estamos viendo una arteriografía selectiva de la arteria mesentérica superior, y acá estamos viendo que a través de este vaso está llegando aquí al saco del aneurisma, está llegando el medio de contraste. Si ven acá, pues como en esta zona acá donde está la endofuga, se navegó con este microcatéter, se llegó hasta allá. Esto es un maratón, disculpen, y aquí estamos haciendo una inyección dentro del saco. Aquí estuvo una imagen que es como una sumatoria, sumo varias imágenes de la adquisición como para mostrar pues la trayectoria que se tenía que realizar pues para llegar hasta allá. Acá estamos viendo toda la cantidad del material embolizante, en este caso Onyx, que se gastó el paciente, cómo queda la imagen o cómo se ve en la angiografía. Esta es la imagen inicial y esta es la imagen posterior. Ustedes observan acá la mancha, aquí no la tenía, aquí la tiene, esta es posterior y ya no está llenando el saco de medio de contraste, o sea que este paciente, como dice un doctor, quedó curado. Hubo otro tiempo, pues hubo un paciente donde se intentó por varios mecanismos llegar a la endofuga, por la mesentérica superior, por el tronco celíaco, por las arterias hipogástricas, y no fue posible. Entonces este paciente fue llevado a punción del saco aneurismático por tomografía, se le hizo un angiotag en prono, se le hizo una secuencia portal y estas son las imágenes que obtuvieron. Se hizo como una biopsia guiada por tomografía percutáneo a través con estas agujas, pues agujas lumbares se llegaron hasta el saco y ahí se le realizó la embolización. Esto fue guiado por tomografía en nuestra sala de tomógrafo. Entonces, bueno, la idea de este paciente fue llevado a la sala de tomografía y ahí se le realizó la embolización. Estas son las imágenes posterior de control con el Onyx, que es el agente embolizante. Aquí vemos una imagen donde nos está mostrando lo que nos ofrecen los laboratorios para los pacientes que tienen aneurismas juxtarrenales o que comprometen el origen de los vasos mesentéricos, además de los vasos ilíacos. Este stent se llama T-branch, tiene ramificaciones, y este es el Lilian branch, que tiene una ramificación aquí. Entonces vamos a ver,
Hay un tipo de patología que se llama endofugas en los pacientes con stent fenestrados. Estas son las configuraciones de los stent. En este caso, los stent que se utilizan pues, son anillados y vienen con un revestimiento en PTF. A veces este material se desgasta o se rompen estas uniones debido a la presión del paciente o al desgaste del material o al estrés que es sometido el dispositivo, entonces esto se desplaza o se rompe. Acá hay estos son las complicaciones de los stent. Hay una separación, o sea, son como complicadas. Esta es una fractura, esto es una fractura parcial. Aquí hay una subluxación del stent, o sea, se desplaza. Acá se introduce uno dentro de otro, entonces esto también puede generar esto, que se desprenda el stent del vaso donde se quería implantar. Esta es una clasificación de la JACC, donde nos está mostrando los tipos de fractura y cómo son. Nosotros, pues aquí les traigo un paciente donde nos ocurrió esto, que es una endofuga tipo 1, o sea, por el material, por el stent en la parte proximal, y por que es una fractura del stent, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, se desplazó, tipo 3. Entonces aquí inicialmente lo que se bregó fue corregir la parte. Este paciente pues vino con dolor sintomático, se le hizo la angiota y se puede evaluar la luz interna de la endoprótesis, aquí la disección y el hematoma intralumbar. Aquí vemos la mesentérica superior, aquí vamos a ver la renal y aquí es donde está la endofuga y acá está el stent fracturado. Entonces en este paciente pues lo que se buscó fue llevarlo a la sala de hemodinámica y tratar de arreglarle pues stent o corregirle esta endofuga. Aquí vemos, se hizo abordaje por vía femoral, se cateterizó selectivamente con un catéter Simon hidrofílico la arteria renal izquierda, como ustedes pueden observar aquí. Esto fue un catéter PIC 5 French y aquí vemos centimetrado, y este es el catéter Simmons hidrofílico, haciendo la inyección aquí en la arteria renal izquierda, perdón. Y aquí se ve la fractura del stent. Aquí vemos una imagen de row mapping donde se avanza el catéter hidrofílico, una guía de soporte. Inicialmente se le implantó un bigraph stent, una endoprótesis cubierta, y aquí se le hizo una angioplasia con un balón mucho más grande para aumentar para fijar bien el stent el stent nuevo al stent viejo que había implantado. Acá está el control de las imágenes posteriores al tratamiento de la corrección de la endofuga por la fractura del stent. Además, este paciente venía con una endofuga aquí a nivel tipo 1B, aquí en la parte distal. Entonces el médico decidieron realizar esto, toman una extensión de gore. Esto viene con 3 hilos, la despliegan en la mesa, se liberan esos 2 hilos y le hacen una sutura, y esto es una sutura que ellos hacen ahí, cortan un pedazo de la tela del stent. Esto es una foto macro de este huequito que ven acá, y a través de este huequito pues la idea es canalizar la arteria hipogástrica, en este caso la derecha. Aquí vemos que ya lo están impactando en el paciente con este balón Reliant. Este fue el dispositivo que se implantó. Esta cosita negra que ven acá es este huequito. El doctor llegó con un introductor de electrofisiología que se llama Gillis, y este es un introductor que es deflectable la punta. Entonces lo que hace es que trató de acomodarlo axial o perpendicular pues aquí a ese huequito, avanzó una guía, y un catéter, y ya se avanzó el agile y se hizo una inyección y ya se implantaron los stent. En este caso implantaron un stent bigraph y un stent, un B12, un Advanta. Este es el control final después de este paciente, y quedó curado de las 2 endofugas. Otro procedimiento que realizamos en las salas de angiografía con los pacientes
endofugas es este, que es, nosotros tenemos esta herramienta que se llama el Expert Guide. Básicamente el angiógrafo lo que hace es un combino con una especie de rotación alrededor del paciente, y esta imagen nos las muestra como cortes axiales o coronales, en este caso axiales, y lo que nosotros con esas imágenes las podemos fusionar con una resonancia o con una tomografía o no hacerlo, pues, o sea, independientemente. Entonces elegimos, en este caso las imágenes son para un paciente que se le va a realizar un bloqueo, pero en el caso de nosotros lo hemos utilizado es para los pacientes con endofuga. Ya les voy a mostrar. La idea es que el equipo se ubica de acuerdo a la zona que nosotros le decimos que va a entrar por acá y el target es este. Entonces el equipo se coloca o se ubica de manera perpendicular a esto y nos muestra al acceso que nosotros planeamos, nos muestra en la imagen del room mapping esta imagen aquí, que es como esta ruedita, y la idea es que el médico debe de colocar la aguja en ese punto y avanzarla. Y tiene una proyección que es una vista de progreso que es perpendicular a esta, que nos va a mostrar cuántos centímetros hacen falta para llegar al target, y podríamos nosotros hacer unas secuencias ya sea en SPERCT o en 3DRA para evaluar el trayecto o la ubicación de las agujas. Aquí hay una imagen donde nos está mostrando acá en el reborde rojo como es la imagen que nos muestra el SPERCT, y aquí con la fusión de tomografía. Entonces el campo de visión es más limitado, no es tan amplio como en el del TAC. Aquí hay una imagen fusionada con resonancia. Entonces aquí vemos un paciente donde se le hizo un angiotac y se le realizó también pues una fase portal donde vamos a ver la endofuga. Por lo general la endofuga se evalúan en los cortes tardíos, ya vamos a ver. Acá están los stent renales, esto es un stent graft, una T-branch. Si ustedes observan, aquí hay un poquito de llenado de medio contraste, y lo van a ver aquí también, en esta zona de acá. Este paciente pues se intentó por abordaje de las arterias hipogástricas, pero no fue posible. Entonces se llevó al laboratorio de hemodinámica. Aquí se acostó en prono. Lo que vemos acá es un soporte que le coloca a nivel del abdomen para que el paciente pues esté como en una posición cómoda. Esta es la imagen en tiempo real. Este es el soporte, esta es la evolución o el trayecto de la aguja. Aquí nos lo está mostrando cuántos centímetros nos faltan para llegar al saco del aneurisma. Esto se funcionó con una aguja de micropuntura o se utiliza un set de nefrostomía que tienen una aguja larga. Aquí ya estamos dentro del saco, este es el trayecto. Aquí vemos la aguja en esta rotacional pues como para evaluar la ubicación. Aquí se realizó una imagen con sustracción digital dentro del saco del aneurisma, ya lo van a observar acá. Y ya se procedió a embolizar. Estas son las imágenes de la embolización con el Onyx, y aquí se ve el introductor o la aguja la aguja, y aquí ya se ve pues el material con que se embolizó. Otra técnica que nosotros utilizamos aquí para pacientes es la realización de angiotacs, pero con una diferencia interesante, y es que estos pacientes, como ustedes pueden observar aquí, esta es una imagen de un escanigrama de un angiotac normal y aquí de un angiotac intraarterial. Es una técnica que se está descrita para pacientes que tienen falla renal, que van a ser llevados a procedimiento de TAVI, reemplazo de válvula percutánea aórtica, o para stent graft. Básicamente consiste en introducir un catéter hasta el T12 y realizar ahí la inyección de medio de contraste intraarterial. Ya les voy a explicar en qué consiste esto. Esto es como para diferenciar las dos técnicas. Esta es una angiotac por vía venosa en el brazo, y aquí vemos la imagen diferente, pues como ustedes observan acá está el catéter, y aquí a través del catéter se lleva al paciente y se conecta a la bomba del tomógrafo y se le realiza la angiotomografía para evaluar los aneurismas.
Estos son dos grupos, hay un grupo de Toronto y hay un grupo de Washington. La diferencia es que el de Washington utiliza la relación 1:3 o 1:4 para pacientes para realizar este tipo de procedimiento. La de Toronto utiliza 20 y 50, pero ya cuando van a evaluar las extremidades inferiores, ya el de Washington utiliza 1:4 y el de Toronto utiliza 30 de medio de contraste y lo sube hasta 70 con solución salina. Todos ellos hacen abordaje por vía femoral. Nosotros acá en la clínica, todos los abordajes que hemos hecho es por vía radial, con un introductor hidrofílico, y el catéter es de 110 centímetros. Lo coloca el doctor aquí en T12 y se hace se lleva al paciente al laboratorio sale el laboratorio de hemodinámica para tomografía. Estas pues como las indicaciones. Esta es la técnica, básicamente consiste en que aquí vemos cómo el doctor cateteriza o avanza la microguía a través de la arteria radial. Aquí vemos la guía hidrofílica, avanzándola por la guía por la arteria humeral, ya llegando casi al axilar. Aquí ya está en la aorta abdominal y aquí aloja el catéter. Como ustedes pueden observar, acá está el catéter y lo señala la flecha, y lo que vamos a ver aquí es la tomografía intraarterial. Esto fue realizado aquí en la clínica con 20 centímetros de medio de contraste mezclados en la jeringa del tomógrafo. Aquí vemos una fase simple, una fase del angiotac. Este es de otro paciente, y aquí una fase tardía. Este paciente fue llevado presentó una endofuga, tenía fallo renal. Este paciente fue llevado al laboratorio de hemodinámica y se le embolizó la endofuga con Onyx. Aquí vemos un paciente que se le hizo un angiotac toracoabdominal por vía radial. Este paciente tenía un aneurisma yuxtarrenal, ya lo vamos a ver. Aquí vemos, lo hicimos con 30 de medio de contraste y se elevó a 70 con solución salina. Aquí está la imagen del angiotac intraarterial. Se puede evaluar muy bien todos los vasos mesentéricos, la aorta, el aneurisma, y ahí se ven los riñones pequeñitos y ya enfermitos. Hasta aquí es el aneurisma, de aquí para allá pues ya los vasos son prácticamente normales. Hay una diferencia cuando uno hace el angiotac mezclando el medio de contraste en la jeringa y mezclándolo directamente durante la inyección. Este fue durante la inyección y este es en la jeringa. Entonces esta técnica es recomendada. La técnica ideal y lo más recomendado es mezclarlo en la jeringa directamente, para evitar que nos pase esto que quedó como lavado. Si ven que aquí no quedó muy lavado, no se alcanza a pacificar muy bien el aneurisma. Aquí traigo una serie de casos pues como de bonos, donde tenemos otros retos, y uno de estos es la coartación aórtica. Estos pacientes pues aquí se ve un esquema gráfico de qué es la enfermedad, básicamente después de los vasos supraórticos y al inicio de la aorta descendente. El paciente tiene una estenosis, esto es congénito, básicamente el tratamiento que es con estén cubiertos. Aquí vemos el esquema de cómo se realiza. Aquí vemos los diferentes tipos de coartaciones. Aquí una imagen de resonancia, donde se evalúa pues la gran cantidad de colaterales y la coartación aquí. Signos radiológicos, conocen como el signo de la mordida de ratón o del queso, ratón de queso, el signo de Riss, que es debido a las colaterales, pues se alcanzan a apreciar en los arcos costales 6 y 7 este tipo como una porosidad acá, o el signo de 3 en el botón aórtico. Aquí vemos una imagen de un paciente es una muchacha que tiene 17 años, el gradiente de presión era de 48, o sea que es muy sintomática, y ustedes la alcanzan aquí a ver en los cortes axiales,
y acá en los cortes de volumen rendering. Esto es una imagen de nuestro tomógrafo. Entonces aquí se le hizo cortes axiales al vaso, demostrando aquí la estrechez en esta zona, y aquí vemos como unas curvas sagitales de se hace una curva de todo el vaso y se hacen unos cortes sagitales. Entonces nos muestra este tipo de reconstrucción. Yo la utilizo para evaluar las ilíacas, para evaluar las coartaciones y para evaluar las arterias pulmonares. Aquí vemos una inyección en el laboratorio de hemodinámica, donde utilizaron un catéter centimetrado, paciente bajo anestesia general, y aquí se observan los vasos colaterales y se observa la estenosis. Aquí es donde tenía el 40 gradiente de presión en la escala de mercurio. Este paciente, pues esta es una imagen oblicua, esta es una imagen lateral. Aquí vemos que se avanza el catéter, la guía hacia la arteria subclavia. Este es el catéter centimetrado, después se cambió por una guía de soporte y después se avanzó un introductor 12 frames por 80 centímetros a través de la coartación y se dejó en el callado aórtico. A través de este se implantó pues un stent de 1237 bigraph, que esta es la configuración del stent, tiene un revestimiento de tela. Aquí vemos una inyección a través del introductor, tratando de ubicar pues el stent en la forma más idónea posible. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí hay una referencia. A veces en estos casos es importante. Entonces, este punto que nos muestra aquí en las dos proyecciones, entonces dio lugar a que por debajo de esto se implantara el stent. Aquí vamos a ver una imagen durante la dilatación del stent. Aquí el impactamiento de adosamiento en la pared, y aquí vemos el control angiográfico en la oblicua y en la PA, donde se evidencia pues que ya quedó curado, por decirlo así, y se le tomó control de presiones en el callado, en el intrastén, y ya no tenía gradiente de presión. Este es otro paciente que, además de una coartación a nivel del callado, también tenía un pseudoaneurisma. No sé si lo alcanzan a apreciar aquí en la imagen que pasó acá, un aneurisma sacular. Esta paciente fue llevada al laboratorio de hemodinamia. Aquí observen el aneurisma. Entonces esto se le hizo un tratamiento híbrido, básicamente, o dos procedimientos en uno. Se le implantó un stent, un protégé de 14 por 60 centímetros de longitud, y después por técnica de recruce, o sea, con un microcatéter se recruzaron las celdas del stent, se llegó al saco del aneurisma y se embolizó. Aquí está como la técnica que se utilizó, que fue esta tras y se dejó el microcatéter ahí y se desplegaron alrededor de 8 coils hasta que quedaran de esta manera, con esta distribución. Esta es la imagen al otro día, pues, que desde el procedimiento, un control. A esta paciente le hicieron un control por ecocardio y un control radiográfico, donde se evidencia el stent y la nube de coils. Esto es un paciente que nos llegó al servicio con signos de isquemia cerebral transitoria. Ustedes van a observar el TAC de cráneo, donde van a evidenciar zonas de isquemia. Aquí en la aorta, cuando le hicieron el angiotac, ustedes no sé si alcanzan a evidenciar una zona que se vio ahí como una manchita negra. Este paciente es un trombo, véalo aquí bailando. Este paciente fue llevado, se le hizo angiotac y después se le hizo aortograma. Este paciente falleció como a los 2 días. Aquí está en el TAC de control, muerte cerebral, ya tenía múltiples infartos. Debido a este trombo empezó a migrar, también tuvo daño renal, daño hepático, porque estos trombos le fueron para todos lados. Esto es un paciente que nos llegó a nosotros, le implantaron un stent Genesis en otro servicio. Acá está la fractura del stent. Se produjo este pseudoaneurisma, este desplazamiento del stent. Entonces, a través del laboratorio de hemodinámica se logró recruzar, avanzar una guía de soporte, y a través de esto se hizo una angiografía y se implantó este stent que se llama un wall graft, que es este stent que ven aquí. Es autoexpandible, después con un balón ultratim de 9 milímetros por 40 de largo, se impactó sobre la arteria ilíaca. Este stent era de 9 por 60
Y aquí vemos un esquema del stent, aquí se le ve el recubrimiento o el revestimiento que tiene. Aquí se ve la imagen en angiografía, pues cómo queda el stent. Esta es la imagen en sustracción digital después del implante, y aquí una imagen en negativo. Eso era todo por hoy. Aquí les dejo mi contacto. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta conferencia les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.